aunque gran parte de la física teórica la hacían como Einstein, lo que llaman experimentos pensados, o en alemán en Gedanken Experiment. Es decir, es estos argumentos usando la mera razón. Sin embargo, es una combinación de cosas. Déjenme decirles, por ejemplo, cómo llega Einstein a la relatividad especial. Estoy hablando a principios del siglo XX, 1905. Él hacía experimentos pensados, imaginaba trenes. Él vivía en Berna, en esa época pues casi todo el mundo viajaba en tren. Entonces imaginaba rayos de luz en trenes que iban y venían con espejos y relojes, y así trataba de buscar paradojas, contradicciones en el espacio-tiempo, y de ahí llega a la conclusión de que tiene que modificar la mecánica o la física de Newton. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque hay un experimento ahí, en esa época, que dice que la velocidad de la luz es constante, no importa qué tan rápido o lento te muevas. Entonces es una combinación de esa razón y esos experimentos pensados, así que estás tú sentado en un sillón pensando, de la mano o apoyados abajo por experimentos. No te quedas con la razón pura, sino es razón pura sostenida por experimentos, y luego llegas a conclusiones que quieres que un tiempo después se comprueben experimentalmente o bien observacionalmente, si es con astronomía, que es el caso nuevamente de Einstein, que varios años después, ya en los principios de los 20, en astronomía con eclipses y otras cosas, muestran que tenía razón con la luz que viene de otras estrellas. Entonces, esta combinación. Ahora, el encontronazo y la revolución conceptual en la física viene con la mecánica cuántica, que es uno de nuestros temas, y ahora eso ahorita lo vamos a abordar con Kant, ¿no? Pasamos a eso enseguida. Nada más déjame decirte una cosa. Hablas de este experimento mental en que hacía unas conjeturas, y luego dices que se basaba en un experimento que justamente es el de Maxwell, en el que se demuestra la constante de la luz. De Michelson y Morley, bueno, un gringo. Sí. Si uno va sobre un tren a 30 kilómetros por hora del tren y uno camina dentro del tren a 7 kilómetros por hora, la velocidad respecto del punto fijo del pasajero que va a caminar son 37 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si un rayo de luz es disparado desde un tren en marcha? Avanza a 300.000 kilómetros por segundo más 30 kilómetros porque el tren lo va empujando. No importa si el objeto se mueve o está quieto, no hay una velocidad mayor que la de la luz. No, esta es la idea. Yo aquí tengo un problema que te quiero plantear. Decía por ahí Goethe que verde y frondoso es el árbol de la vida y gris y seco el árbol de la teoría. No, es una frase muy bonita, la dice Mefistófeles a un estudiante de filosofía. Cuando yo pienso en que la luz es una constante, me entran dudas como filósofo. Y además como amateur de físico. Porque, ¿con qué la miden? ¿Con qué clase de metro la miden? ¿Con qué clase de tiempo la miden? Me voy a explicar por qué. De acuerdo con los fractales que te han de gustar, depende del metro con el que yo mido. Si es más chiquito el metro con el que yo mido la costa es más larga, y si es más grande el metro con el que mido, la costa es más chica. Se los pongo con un ejemplo muy claro. Una pobre hormiguita que tiene que subir a un cerro, recorriendo todo el camino sinuoso, para ella es mucho más alto el cerro, o recorre una mayor distancia que yo gracias a mi zancada. Cuando yo pongo un metro o pongo un centímetro, y esa es mi unidad de medida, resulta que lo que mido es diferente. No sé qué tan abollado está el espacio, pero parece que la constante de medida
la hacen con un metro que es común y con un tiempo que es común. No está afectando la cuestión de la fractalidad, lo de Mandelbrot, justamente las constantes. Porque si fueran matemáticas puras, no le pondría objeción, pero si son matemáticas aplicadas a la realidad, y la realidad nunca es exacta, la realidad está mal hechota, porque yo puedo en el mundo formal pensar en números, un 1 igual a otro 1, pero en la realidad una gota de agua no es igual a otra gota de agua. La realidad le viene demasiado tosca al aparato matemático que la simplifica tanto que al verde árbol frondoso de la vida lo vuelve un esqueleto muy exacto. Bueno, son muchas más ideas. A ver, efectivamente hay una nueva geometría, la geometría fractal, que se surge más recientemente en los 70s. Y estamos suponiendo por buenas razones que el espacio-tiempo es un continuo y que no es fractal, porque no hay ninguna evidencia que apunte así. Pero yo, que soy apasionado de la geometría fractal y eso me dedico, a los fractales, a los sistemas complejos, a la teoría del caos y demás, y a veces sigo, y hay algunas ideas por ahí en cosmología, o ideas ya mucho más modernas. Estoy hablando de los últimos 5 o 10 años, no de hace 100. O sea, recuerden que Einstein no es lo último, así, wow, ya es física moderna. Era física moderna, ahora estamos en la época postmoderna, digamos, hace 100 años. O sea, Einstein tiene estas ideas de Einstein que son muy modernas, y lo son, tienen 100 años, pero pues digo, pues han pasado muchas cosas de Einstein para acá, 100 años de física muy, muy intensa. Entonces, efectivamente, hay, por ejemplo, modelos del espacio-tiempo que suponen que es discreto, que no hay un continuo, que tiene estructura, incluso una estructura tan sofisticada, y hay unas matemáticas sofisticadas que nace, que supones que no hay espacio ni tiempo, y de ahí, de esa estructura matemática discreta, emerge el espacio y el tiempo continuo. ¿Sí? Pero está a nivel de la física teórica, no hay experimentos porque es una escala muy pequeña. Pero puede ser que sea el caso. Ahora, pero si puede ser que sea el caso, entonces ¿qué pasa con la constante? Porque todas las ecuaciones finalmente son una simplificación. Si estuviéramos en plan de matemáticos, moviéndonos en un mundo formal, sí, pero si estamos en un plan de física, que son finalmente matemáticas aplicadas, el instrumento con el que trabajan, no hacen demasiada simplificación como para dar una idea muy exacta, pero en el fondo no es. Y las constantes... No, yo creo que es al revés. Justamente, digamos, los físicos son muy críticos incluso de nosotros mismos, y entonces no caemos en el error de decir, ya lo dijo Einstein, y entonces pues ya acabamos. Al contrario, decir, bueno, pues sigues todo el tiempo, no solo haciendo experimentos, sino, digamos, tú como físico teórico, pues quieres ir más allá, decir, y justamente son las preguntas que tú te estás haciendo las que nos hacemos nosotros. Decir, oye, pero ¿qué tal si no es constante? ¿Qué tal si el espacio-tiempo no es continuo? Entonces yo quiero hacer mi contribución, así como Einstein hizo la suya, pues voy a suponer esto, y voy a hacer mis experimentos mentales. Entonces la física durante todo el siglo XX y lo que va del XXI está plagada, y cuando digo plagada son decenas, centenares de miles de artículos científicos con todo tipo de ideas, y no es una mera especulación de ahí, sino está basada en una estructura matemática que viene de la física moderna de los 50, de los 60, de los 70, y entre más avanza el tiempo es más esotérico y extraño. Sin embargo, hace conexión con la física de hace 50 o 100 años, y hablamos de espacios de 11 dimensiones y teoría de cuerdas y multiversos y todo tipo de cosas. Ahora, lo que sí distinguimos, o al menos yo y muchos, es qué es la física teórica y qué es lo que sí sabemos a nivel experimental. Pero ideas así extrañas que abrevan de la propia física teórica, pues hay vastedad de cosas. Y no es nada más una mera matemática aplicada, sino incluso haces nuevas matemáticas, así como Newton hacía cálculo diferencial. Ahora tienes que hacer, por ejemplo, en los 80s, 90s, ahorita,
nueva matemática para hacer, ¿recuerdas? O la propia geometría fractal es una nueva matemática. Y luego, por ejemplo, la teoría del caos es matemática nueva para entender el caos del mundo y el caos de las leyes de la naturaleza, en fin. Entonces, a la fecha sigue siendo, yo creo que eso va a continuar, entre más sofisticados nos volvemos para entender el mundo, la naturaleza nos sigue sorprendiendo y tenemos que hacer matemáticas más sofisticadas para ir penetrando de una forma más profunda en sus secretos. Y toda esta cuestión, no hay nada que sea inmune a ese cuestionamiento, incluidos los fundamentos de la relatividad, no solo a nivel experimental, sino teórico. Entonces, mientras estamos aquí platicando, digamos, se sigue comprobando si efectivamente son constantes las constantes de la naturaleza, como la constante Planck, la constante de la velocidad de la luz, por ejemplo, la carga, el electrón, las constantes fundamentales. Hay muchas ideas que te dicen, bueno, son constantes ahorita, pero a lo mejor del origen del universo, a lo mejor dentro de, si el espacio es curvo y es de 11 dimensiones, a lo mejor la constante Planck ya no es constante. Y hay teorías suponiendo eso, y hay teorías suponiendo que C, la velocidad de la luz, no es una constante, y que te lleva a quitar esa hipótesis, y te lleva a generaciones de Einstein. Todos esos juegos, llamémoslo así, es la base de la que llamamos física teórica, y a eso nos dedicamos. Igual que Einstein estaba retando a Newton, nosotros estamos retando a Einstein. Pero mira, un poco para que nos entiendan, porque a lo mejor aquí hay gente que no sabe ni qué son los fractales. Hay unas figuras geométricas euclidianas muy monas, muy equilibradas, que parece que tomaron así como su modelo los cristales, triángulos, hexágonos, cuadrados. Los cuadrados son escasos en la naturaleza, más bien se hacen hexágonos, pentágonos en los cristales. Pero hay por ahí algunas sales de cadmio que sí efectivamente tienen un cuadro, pero son raros. Lo que Mandelbrot descubre es que esa geometría del equilibrio, de la perfección, se parece muy poco a la realidad, que el cerro no es un cono, que la tierra no es una esfera, que habría que darle cierta cabida a la irregularidad de la naturaleza, hacer una geometría de lo deforme. Y se encuentran modelos por todas partes. Si ustedes ven un árbol y luego ven cómo se autorreplica en las ramas y que parece un arbolito, y luego cómo se autorreplica en las ramas más pequeñas y luego incluso en la nervadura de la hoja, van a descubrir que hay una estructura fractal. El fractal es una figura que se autorreproduce. La más sencilla es poner una cruz y ponerle una tacha en cada una de las puntas y una tacha en cada una de las puntas que quedan, y se consigue que una figura que tiene un lugar finito, el borde pueda llegar a ser infinito. Ese es el fractal. Hay unos fractales muy monos, muy bien hechos. El del copo de nieve de Koch, que es como un copo de nieve, pero internamente se va llenando de triángulos equiláteros más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta el infinito. Sigue siendo, a pesar de todo, una geometría demasiado bien hecha. Una costa cualquiera no es un fractal como el modelo de Koch.